Venezuela es un país que ha registrado un verdadero desplome económico y también democrático a lo largo de los últimos años. Hay quien dice que pues esto quizás es producto de las circunstancias o de los boicots y las presiones de la clase empresarial, pero hay quien señala que la realidad es muy distinta, es producto de un sistema económico que no puede funcionar. Yo quiero agradecer a Rocío Guijarro. Ella es directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice, de Venezuela, y presidenta de la Red Liberal de América Latina, que esté con nosotros. Gracias, Rocío, por estar Gracias, Sergio. aquí con nosotros. Encantada. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué tan seria ha sido la caída económica de Venezuela? Hubo un momento en que Venezuela se consideró el país más próspero de América Latina. En las últimas cifras que veía yo, y que tengo entendido que ya las cifras oficiales ya no están disponibles, pues se presentaba como uno de los países más pobres. ¿Qué tanto ha caído Venezuela? Bueno, efectivamente, Sergio, incluso la semana pasada se presentó el último reporte del Índice de la Libertad Económica que elabora el Fraser Institute y que en el cual colaboramos todos los institutos, incluso se dice por Venezuela, aquí en México Caminos de la Libertad, pues Venezuela por tercer año consecutivo está en el lugar 159 de 159 países. El último lugar, por debajo del Congo, de Myanmar y de todos estos países africanos que por tradición tienen muchos problemas y son muy pobres. Y todo este desplome, como tú bien decías, es precisamente porque en socialismo no hay posibilidad de cálculo económico. Eso está comprobadísimo y lo dicen nuestros clásicos de la Escuela Austríaca de Economía. Y Venezuela, bueno, el desplome ha sido terrible en estos 20 años de gobierno del socialista, primero Chávez y ahora con Maduro, esto ha empeorado. En los años 80, Venezuela estaba en los primeros lugares de ese índice de libertad económica. Entonces, por ahí podemos medir, con los parámetros que mide ese índice precisamente, de que no hay Estado de Derecho, no hay posibilidad de libertad económica, no hay una moneda fuerte que nos permita ahorrar, que además de que no existe, hay control de precios y control de cambios, y el control de cambios ha limitado la posibilidad de obtener divisas de cualquier país en Venezuela. Entonces los venezolanos estamos tan limitados en lo económico que nos ha arropado un proceso de deterioro y de miseria producto de estas medidas que ha tomado el gobierno. En estos momentos estamos en un proceso hiperinflacionario, cuando en Venezuela jamás hubo inflaciones altas, porque era un país petrolero con un recurso natural, aunque siempre manejado por el Estado, pero en este momento ha sido terriblemente manejado por este Ahora, gobierno. sigue siendo un país petrolero y aunque los precios ya no están a niveles de $100 como los Como tuvo tuvo Hugo Chávez. Chávez, pues están a $50, que tampoco son malos precios, muy por arriba del costo de producción. ¿Por qué Venezuela no está aprovechando ese dinero para dar un mejor nivel de vida a su gente? Bueno, primero porque es un gobierno socialista que no entiende cómo funciona la economía, sino más bien para aprovecharse de ella. Venezuela como país petrolero ya no está produciendo las cantidades que producía antes. Según los expertos, tú muy bien decías al principio que no hay cifras. En Venezuela no tenemos cifras de ningún tipo. Ni el Banco Central publica las cifras del índice de precios al consumidor, ni de inflación. Que simplemente ya no las publican, ya No no. hay absolutamente ningún mecanismo para obtener cifras del gobierno. Trabajamos con proxies o con aquellas cifras que manejan pues, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son y todas estas organizaciones multilaterales que hacen seguimiento también al régimen venezolano. Entonces vamos construyendo nuestras propias cifras, cada uno de los institutos, y las comparamos con consultores económicos para poder determinar cuál es la cifra verdadera. Se dice que en Venezuela que se producían más de 3 millones de barriles diarios, pues la producción ha bajado casi a 1.800.000, y de esos, bueno, domésticamente nada más quedan como unos 500 barriles, 500 millones de barriles para el tema de
gasolina y eso. Y lo demás, pues se le regala a Cuba, se le sigue regalando a Cuba 100.000 barriles diarios, se le sigue regalando a Nicaragua, a los países que han conformado el socialismo del siglo XXI, que cada vez son menos, Que por son los cierto, que apoyan a Venezuela que en han foros apoyado internacionales. exactamente y que conforman el Foro de Sao Paulo. Pero felizmente cada vez son menos en la región. Pues Brasil ya no está dentro de ese socialismo del siglo XXI, pues su presidenta fue destituida. Argentina cambió de gobierno, es un gobierno pues ahora más democrático, que también ya salió de este grupete que se aprovechaba mucho de Venezuela, que era Nicaragua y Ecuador, que siguen percibiendo, bueno, Ecuador no tanto, pero es amigo, no recibe petróleo porque también es un país petrolero, pero sigue siendo amigo y apoyo de Venezuela, y Nicaragua, que también recibe gratis, pues, petróleo. Entonces no producimos para la economía interna y doméstica, pues, y además la mitad de ese dinero, pues, ha sido producto del enriquecimiento ilícito de todos estos gobernantes que tenemos en Venezuela en 20 años que han Venezuela transcurrido. tiene desde hace muchos años una política de fuerte subsidio al precio de la gasolina. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha significado económicamente para el país? Bueno, terrible, Sergio. Un camión, una cisterna que transporta gasolina a las bombas, Mm. en este momento cuesta menos que un cartón de huevos en Mm. Venezuela, que es la proteína con la cual se está alimentando el venezolano Porque por es la la proteína más escasez, barata, la sí. más barata, y con todo eso, pues fíjate que está más cara que un camión cisterna de gasolina. Ujú. Esto quiere decir que ese subsidio a la gasolina es terrible porque además no produce en absoluto nada, y cualquier persona, por ejemplo, yo el otro día conversaba con un amigo y le decía, bueno, mi carrito que es utilitario paga de gasolina lo mismo que un BMW o que una camioneta de estas grandes. Eso es una cosa absurda en cualquier parte del mundo. En Arabia Saudita la gasolina tiene un precio de acuerdo a lo que tú tienes, tu vehículo, ¿no? Y es tan cara como en cualquier parte, porque, bueno, y eso que es un país productor de gasolina. Entonces, en Venezuela el subsidio, además todo está subsidiado. No solamente la gasolina, está subsidiada Pero la luz, el agua. pero hay gente que piensa que esto es bueno y no se da cuenta de las consecuencias Exactamente. económicas. Eso es lo peor que puede haber en un país, es que el Estado quiera subsidiar y controlar la vida de los individuos. Lo peor que puede pasar en un país es que tú no tengas la libertad de elegir aquello que tú consideres que es bueno para ti y para la sociedad. Este gobierno venezolano, que yo invito a los mexicanos y a cualquier amigo de los países de la región a que nos visiten y vean el deterioro de Venezuela. Nada Pero más ya es muy difícil, porque ya es muy difícil, por ejemplo, volar a Venezuela. Antes había vuelos todos los exacto, días, ahora bueno, ya no. ya no tenemos, las líneas aéreas se han ido todas, Pero más incluso, dicen que no podían seguir volando porque perdían una cantidad enorme de dinero. no solamente que perdían una cantidad enorme de dinero, sino que el gobierno les debe una cantidad enorme, y se ha convertido en un tema de seguridad impresionante para las líneas aéreas, pues a la tripulación que pernoctaba en Caracas, pues las robaban cuando salían del aeropuerto. Incluso el vuelo de Copa ya no pernocta. Llega Ujú. a las 3 de la mañana y sale a las 5. Entonces, esto está sucediendo y cada vez nos quedamos sin posibilidad de viajar porque cada vez hay menos líneas aéreas. Y las venezolanas, pues, también están en un estado muy crítico y no tenemos muchas líneas y no cubren las rutas internacionales, pues, sino más bien rutas domésticas. Entonces, tú llegas al aeropuerto y tú ves la tristeza, el deterioro, y la ciudad se ha vuelto oscura. Lo que se se ha veía vu- antes en los países socialistas de no, Europa del Este. de Europa del Este, así Mm. estamos. Y ya, Y es no, es muy difícil poner tristes a los venezolanos es porque muy son alegres triste, por sí, naturaleza, ¿no? porque sí, somos alegres, nos encanta la salsa, la rumba, y de verdad que uno siente, pues uno siente que ya no hay eso, que el venezolano y ya no es así. Que ya no hay vida nocturna, me dicen también. Muy poca vida nocturna, o sea, ya a las 6 de la tarde, 6:30, cuando empieza a oscurecer, ya no hay casi carros en la calle, porque no hay luz en la ¿Esto es por el autopista. crimen o porque no hay La iluminación? inseguridad, no hay iluminación, y porque se ha incrementado el crimen de una manera bárbara. Incluso tenemos un fenómeno que nunca se tuvo en Venezuela, que es la diáspora. O sea, están saliendo talento venezolano
cantidad, ya son aproximadamente 2 millones de venezolanos que han salido al exterior buscando mejor calidad de vida, buscando respirar libertad y sobre todo los jóvenes que no tienen opción en Venezuela de poder construir un hogar, de comprarse un carro, de vivir mejor, ¿no? Creo que aquí en México ha sido uno de los países que mejor acogida ha tenido para los venezolanos, cosa que agradecemos infinitamente, pero es lamentable que nuestra gente, nuestro talento, aquella gente que es productiva, ha tenido que irse porque en Venezuela no tiene opción. ¿Cuáles son las posibilidades de transformar democráticamente a Venezuela y volver otra vez a Venezuela un país con libertades económicas y libertades políticas? Bueno, en eso estamos trabajando todos los venezolanos que nos oponemos al socialismo, haciendo propuestas de país, pues aspiramos a unas elecciones presidenciales que nos permita salir. ¿Cuándo tocarían las Tocaría en elecciones? el 2018. Es uno de los temas claves y por el cual más se está presionando. Son diciembre del En 2018. diciembre del 2018 tocarían, de acuerdo a lo que está A la propia Constitución chavista. del 99, que es la Constitución vigente, ¿no? Y esperamos que eso se pueda lograr. El país ahora, la vista del mundo está puesta en Venezuela, porque no solamente es un problema interno de nosotros, de una dictadura que nos está llevando a la extrema pobreza, sino que Venezuela se ha convertido en un eje geopolítico y hemisférico muy importante, porque, bueno, en Venezuela se ha centrado todo lo que ha sido un narcorrégimen con terrorismo, ¿no? Entonces, eso es gravísimo para la región y es importante que salgamos de ello y que volvamos a retomar el camino de la libertad, de volver a ser un país próspero, atractivo para la inversión y que podamos los venezolanos respirar prosperidad otra vez. ¿Qué tan importante es la influencia del gobierno cubano en el gobierno de Venezuela? Totalmente, totalmente. En Venezuela el régimen no hace nada sin tener el consejo del régimen cubano, ¿no? Es lamentable, pero es así. Y tenemos la inteligencia cubana muy metida en la vida de Venezuela, pero los venezolanos ahí estamos resistiendo, ahí estamos peleando, porque creemos que podemos salir de ese país y volver a tener una sociedad abierta, libre y próspera. Rocío Guijarro, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.